Bienvenidos a Cada Paso, un espacio donde exploramos historias reales y reflexiones que nos inviten a vivir con más intención, claridad y conexión. Hola a todos, hoy tenemos el episodio número 100. No me lo puedo creer, es de verdad un número que me trae muchísimas emociones. Cuando oía a alguien que llegaba al número 100, yo decía, uy, Dios mío, debe ser dificilísimo llegar ahí, pero aquí estamos. Y para esta ocasión quería entrevistar a Dan Levy, que es un profesor de la Escuela de Políticas Públicas de Harvard, porque varios de ustedes lo han pedido, y resulta que terminó él entrevistándome a mí. Así que en este episodio van a escuchar las preguntas que yo le hago normalmente a mis entrevistados, a los participantes, es Dan haciéndomelas a mí. Espero que lo disfruten, compártanlo si creen que alguien se puede beneficiar de este podcast y también por favor denme sus comentarios de qué les parece esto y los quiero escuchar muchísimo en el futuro para el futuro, porque son ustedes los que me alimentan la energía para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar conmigo durante 100 episodios. Bueno, Gaby, episodio número 100, ¿cómo te sientes hoy? Nerviosa. ¿Por qué te sientes nerviosa? No sé, es como rarísimo, es como que el número que uno dice voy a llegar y llegas y entonces ahora estamos tú y yo sentados aquí en la entrevista y como que quieres que salga todo súper bien, no sé. Cuando empezaste este podcast, ¿pensabas que ibas a llegar al episodio número 100? No lo pensaba, o sea, cuando empecé y tenía como las ilusiones de los primeros capítulos y como que me preocupaba más si llegaba al número 20, porque decían que la mayoría de los podcasts, creo que solo como el 2% pasan de 20 episodios, y eso es lo que pensaba. Y cuando me empecé a acercar al número 100, ahí sí dije, como que tengo que correr a la meta ahorita. Eso parece ser parte de tu filosofía. Tú no estás pensando en qué va a pasar dentro de 2 años o 3 años, sino que empiezas, tomas acción. ¿Quieres decir un poquito más sobre eso? Sí, yo creo que siempre ha sido mi filosofía. Yo empiezo y ahí arreglo. O sea, yo empiezo el maratón y ahí voy viendo cómo lo arreglo, pero como que lo termino. Y de hecho, una de las preguntas que más odié en mi vida que me hicieran en una entrevista, porque no sabía cómo responderla, es ¿cómo te ves en 5 a 10 años? Yo no me veo en 5 a 10 años. O sea, no es una cosa que está en mi filosofía de vida. Ya. Y cuando empezaste este podcast, vamos a hablar un poquito de cuando empezaste y después un poco de cómo el podcast te ha cambiado. Pero cuando empezaste el podcast, cuéntanos un poquito por qué lo hiciste, qué es lo que estaba pasando en tu vida que te hizo decidir hacer esto. Yo creo que yo tenía como algo que me picaba por dentro, algo que me decía que tenía que hacer algo distinto. Y siempre te decía, en ese momento era escribir un blog o escribir un newsletter, pero no me considero alguien que escribe bien. No es mi fortaleza. Y me acuerdo que un día tú estabas escuchando podcasts cuando los podcasts no eran famosos. Y tú me dices, ¿por qué no haces un podcast? Y yo, ajá, ¿y cómo se hace eso? O sea, no tengo ni idea. Y lo increíble es que como a la semana me llegó un post de Erika La Vega que estaba enseñando cómo hacer podcast. Y me metí, dije, bueno, déjame meterme a ver qué es esto. Y así fue como empezó todo. Wow, absolutamente increíble porque no tenías ningún background. No tenía ni idea, no sabía ni o sea, no sabía ni qué herramientas se utilizaban, ni qué se hacía, ni cómo se, o sea, para mí era como algo extraño. Increíble. Eso es algo para celebrar hoy. Ok, después de todos estos años, ¿qué cambió en ti haciendo este podcast? ¿Qué cosas tú crees que piensas distinto hoy en día? ¿Cómo conceptualizas el éxito hoy en día diferentemente a cómo lo hacías cuando empezaste? Cuéntanos un poquito cómo has cambiado tú desde que empezaste este podcast. Bueno, yo creo que cuando empecé el podcast lo hice mucho por mí, como una forma de expresión artística, qué sé yo. Pero sí tenía mucha ilusión de que iba a tener un gran impacto. Y en cierta forma el podcast al principio empezó a crecer muchísimo y yo me emocioné. Yo dije, esto está agarrando muchísima forma. Pero en eso explotó el mundo del podcast. Y me di cuenta que, bueno, para tener impacto con el podcast no es fácil. Y tuve que, con el paso de los años, cambiar la idea de éxito.
Porque si mi idea de éxito era que muchísima gente escuchara el podcast, me estaba frustrando. O sea, si era como que me dieran muchos likes en Instagram, tener miles de seguidores, me empezó como a quitar el placer que yo sentía entrevistando a la gente. Entonces con los años he ido cambiando eso y creo que este año en particular fue clave para cambiar mi filosofía del éxito en el podcast. ¿Y cómo describirías tú tu filosofía actual? ¿Qué defines tú como éxito del podcast hoy en día? Yo creo que una métrica para mí es cuando alguien me escribe, aunque sea una persona, y me dice, este podcast me hizo hacer un cambio en mi vida. Me hizo hacer un viaje, me hizo tomar un curso, me hizo buscar un trabajo o simplemente me cambió mi forma de ver el día en específico. Eso es una. La otra es la sonrisa que pone en mi cara cuando escucho el podcast antes de publicarlo. Siempre como que no sé, me trae como una felicidad. Y la tercera es que he conocido gente que en mi vida hubiese conocido si no estuviera haciendo esto. Ya, muy bien, muy bien. Cuéntanos acerca de qué aprendiste sobre ti misma que no estaba en el plan cuando hiciste tú este podcast. Ay, ¿qué aprendí de mí misma? No sé, y no sé si esto es un punto ciego, pero como que sé qué preguntas hacerle a la gente y sacarle cosas. O sea, he tenido entrevistas que han empezado muy tensas y al final he logrado como que la persona se relaje en la entrevista y me diga más de lo que yo quiero que me diga. ¿Y cómo haces eso? Creo que me dejo llevar por el corazón, por lo que siento. Soy yo, trato de ser yo y digo, bueno, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué quiero preguntar? Y simplemente lo pregunto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo han evolucionado las cosas. Y una pregunta que te quiero hacer es que si hubo algunos momentos en que dudaste si continuar con el podcast. Y explícanos un poquito, Ese momento es más frecuente de lo que uno cree. ¿ok? El podcast, bueno, es mucho trabajo, recibes muchos nos a veces cuando estás contactando a quien entrevistar, puedes recibir bastantes no. A veces cuando no tienes suficiente gente que escuchó el podcast, te da dolor y se vale la pena toda esta inversión de tiempo. Entonces sí es algo que me pregunto con frecuencia, pero de nuevo son las métricas que me están llevando. Y yo he decidido que una métrica para mí, para seguir adelante, es el día que yo deje de sonreír. Cuando escucho el podcast antes de publicar, ese día voy a parar. Y Ya, hasta el momento eso no ha pasado. qué bueno, qué bueno. Y cuando estabas en esos momentos, ¿qué era lo que estaba pensando? ¿Era el cansancio, la comparación? Tú hablas mucho de la comparación en tu podcast. ¿Era la sensación de que tenías que hacer todo este trabajo, sostener el podcast todo el tiempo? ¿Qué era lo que estaba pesando sobre ti? O quizás una combinación de estas cosas. Bueno, yo creo que a veces son combinaciones, pero yo diría que la comparación es algo muy fuerte porque cuando ves que otra persona que empezó más o menos igual que tú se hizo famosa en el podcast, cuando ves Instagram de nuevo, los likes y el que si lo pasaron, que si no pasaron el podcast, todo eso te va afectando. Pero también diría que, bueno, que a veces te preguntas qué podría hacer con este tiempo que me toma hacer esto. Pudiera hacer otras cosas en mi vida. Entonces empiezas a sobrepesar, ¿sigo con esto o invierto en otras cosas en mi vida? Pero ahora que me preguntaste lo de la comparación, te quiero preguntar yo a ti. ¿Cómo haces tú o sea, tú no te comparas? Tú, yo lo que he visto es, trabajando, lo que te he visto en tu trabajo, es que tú utilizas otras personas que son mejores que tú o que han tenido más éxito, que igual, como se llame, a lo mejor no es éxito, depende de cómo defines el éxito, pero es como que aprendes de ellos, no te comparas. No afecta quién eres tú, sino que hasta te emocionas con lo que hacen y piensas en qué puedes aprender de eso.
¿Cómo haces eso? No sé. Bueno, creo que parte has dado en la clave. Creo que compararse nunca, o sea, tu felicidad no debería depender si estás mejor o peor que otros, ¿no? Tu felicidad debería depender de cosas que tienen que ver contigo. Pero no sé, yo creo que todos nos comparamos a un nivel, quizás niveles distintos de intensidad. Eh, pero sí creo que si ves que alguien está haciendo algo mejor de lo que tú haces, quizás el instinto natural debería ser, bueno, que puedo aprender Sí. de Bueno, esa persona. pero eso requiere una mentalidad de crecimiento. Ya, eh, y lo otro, yo nunca te he visto comparar, así que no sé cuál es el nivel tuyo de comparación. no sé, quizás estoy demasiado distraído para No, hacerlo. puede ser. Está bien. Tú en tus podcasts hablas mucho de vivir alineada, ¿no? Entonces quiero preguntarte primero que para los que no están familiarizados, ¿cómo defines tú vivir alineada? Pero no solo como concepto, sino también como en lo cotidiano. ¿Qué significa para ti vivir alineada? Para mí vivir alineado es realmente conocerte. ¿Ok? Uno, tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué es lo que te trae energía. Y estar muy en contacto con eso. No solamente conocerlo, no es hacer un test de Gallup o otro test cualquiera y ya, se te olvidó. Es realmente todos los días cuando tomas acciones, hasta las más pequeñas. Voy a esta reunión esta noche o me quedo en mi casa cenando sola. Hasta esas decisiones tienen que estar muy alineadas. ¿Quién eres tú? Y eso, y el saber quién eres tú también te ayuda mucho a saber de qué te vas a arrepentir. Cuando dejas de hacer las cosas que te traen energía, te pueden hacer sentir mal en al día siguiente, pero también tiendes más a arrepentirte de haber o no haber hecho cosas. Ya. Yo siento que tú le tienes miedo al arrepentirse. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo tengo una tendencia al no querer equivocarme. Mm, Yo tengo una tendencia, yo no diría el perfeccionismo. Bueno, yo soy un poquito el perfeccionismo latino, un poquito, no es perfeccionista de verdad, pero yo creo que yo crecí con una mentalidad de que equivocarse era malo. ya, Y eso, si me preguntaras de qué me arrepiento en mi vida, es precisamente no haberme dado cuenta mucho antes de que equivocarse no era malo. ya, ya. Pero cuéntanos un poquito más, por ejemplo, cuéntame cómo estuviste alineada el día de hoy. ¿Qué fue lo que hiciste para sentirte alineada? O no sé, quizás hoy fue un día donde no estabas alineada, pero cuéntanos en lo cotidiano, cómo alguien que está escuchando puede entender ese concepto en términos de su vida diaria. Ya. Bueno, y voy a hacer una preface aquí, es que yo ahorita tengo más control sobre mi tiempo que muchas personas quizás tengan, pero tienes que adaptar esto que voy a decir ahorita a tu vida. Ya, Yo, por ejemplo, para mí, si yo no hago ejercicio en la mañana, me lleno de ansiedad en la tarde. ya, Y yo estoy muy clara de eso, que me vuelvo el profeta del desastre. ya, Entonces yo me aseguro, y lo he hecho toda mi vida, lo he hecho cuando he trabajado tiempo completo, cuando tenía hijas que tenía que manejar la casa, las hijas, el trabajo, yo hago ejercicio en la mañana, no me importa cómo. Y siempre me aseguraba, por ejemplo, cuando estaba en un trabajo, de bloquear las primeras horas de la mañana para poder hacer ejercicios y hacerlo. Y hoy, por ejemplo, hice eso. O sea, hoy bloqueé mi mañana y bloqueé, de hecho, 1 hora después de hacer ejercicio para poder bajar un poquito ¿cómo se llama? Los latidos del corazón y toda la emoción de haber hecho el ejercicio y poder trabajar mejor. ok. Entonces, eso es una. Y la Y otra... eso es un poco la idea, es que porque te conoces a ti misma, sabes que si no haces ejercicio, sabes lo que va a pasar y lo haces. Exacto. Ok, Y lo de la hora para bajar los latidos del corazón y eso, también quería tener un buen desayuno. No quería apurarte. apurarme y no comer sano. Para mí es muy importante comer sano, por ejemplo, y sentir que lo que comí me satisface. Y ya después, entonces ya tengo mis reuniones. Y, o sea, por ejemplo, otra cosa que yo hago mucho es, yo necesito un día a la semana sin reuniones. Y yo tengo 16 años que yo un día a la semana no tengo reuniones. Ya, wow. Ok. Eh, bueno, esto es una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que no estás dispuesta a negociar, aunque tengan un costo? El no tener reuniones un día a la semana pareciera una de ellas. ¿Qué otras cosas?
bueno, creo que voy a volver a los ejercicios. No hacer ejercicio, Ok. no poder viajar, aunque, o sea, y cada vez me doy más cuenta que los viajes los quiero hacer alineados a ver a mi familia. O sea, a Ok. ver gente que queremos. Y no solamente a familia, sino amigos. Ya. Y, y esos viajes pueden ser cortos. O sea, no tiene que ser unos viajes largos ni lejos. Pero creo que no estoy dispuesta a negociar a perder el contacto con la gente que quiero. Interesante. Um, si alguien nos escuchara y... Porque vivir alineado requiere ser muy deliberado con las decisiones que tomas día a día. Y creo que la mayoría de nosotros vive la vida un poquito como en piloto automático. ¿Qué le dirías a esa persona que vive en piloto automático? ¿Qué es lo que tú crees que está llevando a esa persona a estar en piloto automático? ¿Y qué crees que está evitando? ¿Qué crees que está pasando para Bueno, no ser tan deliberado? yo creo que hay un miedo muy grande a conocerse a sí mismo y darte cuenta que estás viviendo una vida que te enseñaron o que aprendiste mientras estabas creciendo, o la vida de donde el sitio donde vives. Eh, y no sé, es como que no quieres darte cuenta que es distinto a lo que ya estás haciendo, porque es más fácil quedarte con el status quo. Entonces yo diría que agárrate unos días donde te vayas de tu rutina, de tu lugar, o unas horas largas, porque requiere, y siéntate, no sé, en la naturaleza, siéntate en algún lado donde que te inspire a ver realmente qué te trae energía y qué no. Y de repente no lo vas a descubrir en un día, de repente vas a necesitar hacerlo, no sé, una hora todos los días en la semana, pero date ese espacio para, escribe en un diario, por ejemplo, ¿qué hice hoy? Hice tal cosa, ¿dónde me sentí bien? ¿Dónde no me sentí bien? Y en ese proceso te vas a dar dando cuenta de qué te gusta y de qué no te gusta. Y bueno, no vas a eliminar todo lo que no te gusta, porque la vida es así, no vas, no sé, por ejemplo, si te estresa ir a ver a un amigo en el hospital o un familiar, no vas a dejar de ir a verlo. Pero tienes que categorizar qué hago para compensar esas cosas que no me gustan tanto. Pero yo diría que es eso, es tener un diario donde anotes qué son las cosas que te suben la energía y que te la bajan. Tú hablas de que quizá muchas personas viven la vida que les enseñaron sin cuestionarse o la vida que piensan que deben de vivir. Cuéntanos un poquito en tu caso, ¿qué es lo que tú crees que de niña te enseñaron que hoy en día dices, no, esto no es como yo quiero vivir? O sea, ¿cómo ha cambiado tu filosofía de vida, digamos? Yo creo que a mí me ha pasado más bien de adulta. Mm, Yo tuve un papá muy alineado a vivir la vida como él quería. Y ok, esa fue mi mayor enseñanza, fue mi maestro. Mi papá fue un tipo que a él no le importaba lo que la gente pensara de él. Él vivía con las cosas que le traían satisfacción, muchísima satisfacción. Yo creo que para mí fue más al mudarme a Estados Unidos y mudarme a ciudad, por ejemplo, cuando nos mudamos a Boston, que son ciudades donde la gente tiene trabajos de 8 de la mañana a 7 de la noche y después se meten en un board, después se meten en una cosa para dar su tiempo libre, pertenecen a las cosas del colegio, o sea, están todo el día trabajando y éxito, éxito. El éxito está relacionado mucho con todo lo que hace. Y yo creo que eso a mí me ha afectado mucho más que las enseñanzas de cómo crecí. ya. Y a veces, como vi una vida muy balanceada y creo mucho en el balance, a veces cuando veo, me comparo, como volvemos al tema de la comparación, digo, Dios mío, pero soy una, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, comparado con toda esta gente, no estoy haciendo... Pero creo que mi deseo al balance es mucho más grande que el impacto que tiene la comparación en... Ya. O sea que en tu caso, en cierta forma, no fue que te desataste de la vida que te enseñaron, sino más bien volviste a ella, después de haberte desviado un poco. Sí, y yo no creo que yo me haya desviado mucho. Ya, Yo creo que lo que ha pasado es que ese diablo que uno tiene por dentro que te quiere estar, perdónenme la palabra, jodiendo, diciéndote que lo que no estás haciendo está bien, se activó más viviendo en Boston ya, que en otros lados de mi vida. ya.
Y si no te importa, vamos a hacer una pausa porque quiero darle espacio a mis sponsors para que digan, para tener una palabra para ellos. Miren, hoy les quiero hablar de algo fenomenal que hubiese deseado haber conseguido esto cuando más lo necesitaba. Es una plataforma de terapia en línea, pero en español, donde hay muchísimos especialistas que hablan español y que entienden tu cultura. Si algunos de ustedes han intentado buscar a alguien que los apoye para la parte de salud mental, sobre todo en Estados Unidos, no sé en otros lados, pero me imagino que es igual, ¿saben lo difícil que es conseguir a alguien con el que te puedas relacionar? Alguien que te entienda, con el que puedas hablar tu idioma y nada como hablar en tu propio idioma. Bueno, pues aquí tienes Opción Yo, que tiene muchísimos especialistas que hablan en tu idioma, que entienden tu cultura, tienen un sistema, un enfoque súper estructurado y es tan fácil conseguir una cita y te responden tan rápido que realmente es increíble. Pues aquí tienen Opción Yo, aquí les dejo un link para que puedan ver desde ustedes la página de ellos y hacer sus citas directamente. Puedes probarlo gratuitamente. Así que inténtalo, búscalo y ya verás lo bien que te va a ir. Ok, volvemos. Ok. Si tuvieras que aconsejarle a alguien que está pensando en tener una vida más alineada, pero que quizás no tiene digamos, el tiempo no tiene demasiado tiempo para poder hacer cambios grandes. Cuéntanos, yo veo que tú eres muy de iniciar una acción sin ponerte a hacer un plan grandioso de 10 años de cómo vas a cambiar tu vida. Cuéntanos una o dos cosas que esa persona pudiera hacer para vivir una vida más alineada. Cambios pequeños. Cambios pequeños, bueno, primero empieza por esto que te dije, lo de la energía, lo que no es la energía, lo que te gusta y lo que no te gusta. Y estoy seguro que vas a descubrir mucho. Conéctate con tu infancia. Pregúntale a la gente que te conoció pequeño, qué te gustaba. Yeah. Pregúntale a tus padres, a tus tíos, si todavía los tienes cerca de ti, cómo te veían, qué disfrutabas. Yeah. Y hazlo antes de que no tengas a esa gente a tu lado. Ese es el primer paso. Y lo otro, cuando empiezas a descubrir, cónchale, a mí me encantaba pintar. Empieza a pintar, o sea, búscate, aunque es un cuaderno, nada, no te empiezas a buscar un lienzo gigante, a comprarte en Amazon la caja completa. Agarra una caja de colores y un papel y empieza ahí no sé, ponle 5 o 10 minutos al día. Y así vas empezando abriendo espacio. Cuando te empiezas a reconectar con lo que sientes haciendo eso, vas a ir generando ese espacio para hacerlo. Pero por eso digo yo, es muy importante tener en un bolsillo, en una pared, cuáles son esas cosas que te gustan para que no pierdas esa conexión más adelante. Porque en lo que vuelvas a caer en la vida, no sé, llega un nuevo proyecto de tu trabajo o no sé, bueno, la vida se complica, vas a volver a perder esa conexión y vas a volver a caer en hacer las cosas que no te satisfacen. A mí me da la impresión que una clave para ti, para poder vivir alineada, es que creo que tienes una capacidad mayor que muchas otras personas de decir que no a ciertas cosas. Cuéntanos un poquito para aquellos que tenemos dificultad en decir que no a las cosas. Y eso puede venir de alguien te pide un proyecto nuevo en un trabajo, alguien te pide que le hagas un favor, que lo ayudes con algo. ¿Cómo manejas tú el decir que no? Yo sé que suena repetitivo, pero está muy alineado que yo sé que me gusta y que no. O sea, es como que yo hablo con mi estómago. Mi estómago me da la respuesta. Y una cosa que me he dado cuenta es que a veces empiezo a preguntar a la gente. Cuando tú pasas de preguntarle a más de 3 personas o 2 o 3 personas, ya tú sabes la respuesta. Yeah. Estás buscando justificación a lo que ya tú sabes que quieres decir. Yeah. Pero entonces no sé, es como que para mí yo tengo un alto conocimiento en qué me gusta y qué no. Yeah. O sea, tú me dices ahorita algo, no me gusta, y yo enseguida lo... Pero lo que no te gusta o lo que te gusta no ha ido cambiando en el tiempo. Bueno, obvio.
yo necesito, parte de uno de mis valores es que yo necesito variedad en mi vida. Sí, o sea, por ejemplo, ahora te encanta el pickleball, pero antes, Pero no hace 5 existía. años, no existía. Bueno, pero no existía. Ya, Pero está relacionado con el deporte. Ya. ¿Por qué me gusta el pickleball? O sea, Ya. el pickleball está relacionado, el deporte, hago ejercicio y socializo. Son los dos de mis cosas que yo más amo. ya, ya, ya. Am, Me gustaría preguntarte, has tenido 99 invitados y obviamente no te voy a pedir que nombres tu invitado favorito o tu episodio favorito porque se van a poner celosos los demás, pero cuéntanos de algunas cosas que has aprendido de tus invitados a lo largo de este tiempo. Cosas que te han marcado. Si quieres nombrar al invitado bien, si no, invitada, si no, no importa. Pero cosas que tú dices, o sea, aparte de lo que decías al principio de la conversación, es que parte del valor que sientes de este podcast o de por qué lo quieres seguir haciendo es el haber podido conocer gente y el haber podido aprender de esa gente. Sí. Mira, hay una frase que me acuerdo muchísimo y que la he empezado a utilizar muchísimo en mi vida, que es, yo no quiero gente que me tolere, yo quiero gente que me celebre. Ujú. Y aunque la palabra celebre suena un poquito fuerte, creo que lo más interesante ahí es, yo no quiero gente que me tolere en la vida, Mm, sino gente que realmente esté contenta cuando pasan cosas buenas en mi vida. Y lo mismo yo, quiero ser alguien que celebra a la gente y no que tolera a la gente. Yo no quiero más gente que tolere en mi vida. ya. Eso es una cosa. Em, Recientemente en un podcast con Patricia Matheson dijo algo sobre criar hijos en Estados Unidos que me hubiese sido muy útil cuando estaba criando a mis hijas, que era cuando tú crías basado en tus valores y tus hijos quieren cambiar esos valores, ellos mismos solitos se dan cuenta que, que ellos quieren volver a esas cosas que tú estás implementando en la casa. O sea, por ejemplo, la hija una vez le dijo, háblame en inglés y dime honey. Y cuando la mamá lo hizo, la hija le dijo, no, ese no eres tú. Ya. En vez de, mi reacción hubiese dicho, estás loca que te voy a decir honey y te voy a hablar en inglés. Ella dejó que la hija se diera cuenta por sí sola. Ya. Y creo que en general, lo que más he aprendido de la gente que he entrevistado es que es gente que se ha conectado con lo que quieren hacer en su vida. Y, o sea, están viviendo su vida alineados a las cosas que le traen mucha satisfacción. Ya. Ya. Am, Cosa que eh, me parece que en realidad siento mucho para ti, como mencionaste antes, tu papá ha sido una influencia muy grande. Si tu papá estuviera aquí con nosotros, ¿qué preguntas le harías tú en un podcast? Le diría que si el vivir la vida sin importarle lo que la gente pensaba de él siguiendo su hobby, si lo hacía feliz. O sea, si hubiese hecho algún cambio en esas En decisiones esa que tomó en su filosofía. vida. Interesante. Una cosa que solías preguntar, no sé si tanto recientemente, es que si pudieras tomarte un café, una cerveza, una copa con alguien, ¿con quién lo harías? En tu caso, ¿qué sería, quién sería esa persona? ¿O qué personas te gustaría eh, poder compartir esa experiencia? Sea Sí, esté viva o no esté viva. bueno, yo diría que es mi papá. Ya. Y ahorita que me hiciste la pregunta, creo que la pregunta que le haría es, ¿cómo hacía para no opinar en la vida de sus hijos después de cierta edad? Ya. Mi papá nunca decía, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué comes así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Él venía a nuestra casa a visitarnos y nunca me dijo, ¿por qué tus hijas se visten así? ¿Por qué hacen tal cosa? Deberías tal. Él venía, nos disfrutaba, tenía su espacio y ya. Entonces creo que le preguntaría cómo hacía eso. ¿Por qué? ¿Cómo? Para no expresar su opinión. Bueno, no para no expresar su opinión, sino que como que entendió, ya yo crié, ya están grandes, ya tienen su vida, ya yo no voy a cambiar esto. Ya. Ya. ¿Alguna otra persona que no sea familia que te gustaría tomarte una copa? Ay, sí. Isabel Allende. Isabel Allende. Moriría
por sentarme con Isabel Allende a hablar con ella y aprender de su filosofía de vida. Cuéntanos un poquito por qué. Porque está muy clara en lo que quiere, está muy clara en cómo vivir la vida. Eh, Como que no pareciera que le tiene miedo a la muerte. Quiere impactar a las demás personas, pero sin ánimo de gloria. Y no sé, tiene consejos muy prácticos de cómo impactar la vida. Y ahorita no me viene ninguno en específico, pero su filosofía de vida me encanta. Y como escribe, me muero por... Cuéntanos un libro de Isabel Allende que recomendarías. Yo creo un largo pétalo del mar, porque aprendes muchísimo de historia, tanto de Chile como de Venezuela. Aprendes de su vida y aprendes, bueno, en cierta forma, cómo la historia se repite y cómo al final la gente se adapta a diferentes cambios en el mundo. Eh, Noto que también a veces le preguntas a tus invitados algún libro, alguna película que has visto recientemente que recomendarías. El libro que más me marcó el 2025 fue Meditations for Mortals, Meditaciones para Mortales. Y la verdad, no sé si te voy a decir si es porque es, como se dice en inglés, confirmation bias. Todo lo que el tipo decía es mi filosofía de vida. O porque me dije, bueno, no estoy loca, la verdad que tiene sentido lo que estoy haciendo en mi vida. Ese fue uno. Y de películas, a ver. Ay, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que es una película japonesa de una persona que limpia baños en Japón. Mm. Súper lenta. Fui con una amiga y mi amiga me dijo, "Ay, te vas a salir del cine en menos de 5 minutos". Y me quedé en toda la película. Y esa película me ha ayudado muchísimo a tener mindfulness. O sea, como ahora, cada cosa que hago cuando me levanto y voy a lavar platos, lo hago con pendiente de lo que estoy haciendo. Ya, ya. Bueno, lo pones en Lo pongo en en las la notas del nota del show. show. Ok, ahora me gustaría ya pasar hacia el final del podcast. Tú siempre hablas de nuevo, volviendo a lo del piloto automático, que de repente uno está viviendo y no se da cuenta de lo que está pasando. Si tú sigues igual un año más, o sea, haciendo todo lo que estás haciendo, ¿qué tú crees que se te puede pasar? O sea, que no estuviste pendiente y llega un año y dices, oye, por qué no hice esto? Qué pregunta tan difícil. A ver. Eh, O sea, no qué cambiarías en tu vida, sino que tú crees que si permaneciera igual durante un año, dentro de un año dirías, como en tu lenguaje, me arrepiento de no haber... He hecho tal cosa. No sé, la verdad puede ser. Yo creo que, por ejemplo, ahorita a nivel profesional, quiero hacer unas cosas distintas a nivel profesional. Quiero expandir mis ofertas a nivel profesional y tengo ideas de cómo puedo hacer eso, pero creo que a veces los miedos subconscientes, el no saber por dónde empezar, te pueden prolongar el proceso, lo puedes ir dejando. O sea, lo hago la semana que viene, lo hago la semana que viene, y de repente se te va el año y te dicen, no lo hice. Y yo creo que ahí es donde yo utilizo mi filosofía, es, ok, no tengo un plan perfecto, no sé cómo empezar, pero voy a empezar con cosas imperfectas. Y después voy arreglando en el camino y ahí sí me voy dando cuenta. Pero yo diría que ese puede ser uno de los que me... Tú hablas de empezar con cosas imperfectas y, o sea, de verdad que tienes una capacidad increíble de hacer, ¿no? Mm. Porque creo que muchos de nosotros nos quedamos en, sería bueno hacer esto y tú vas y haces. Explícanos un poquito cómo logras hacer eso para aquellos que estamos un poquito más en el plano del pensamiento y no de la acción? Ahí vuelvo a repetir que creo que la idea del arrepentimiento para mí es muy importante. Ujú. Eh,
Y no sé, he aprendido que para mí es más fácil empezar y acomodar que esperar a tener un plan perfecto. De nuevo, yo no tengo esa capacidad, esa visión del el plan perfecto a 3 años. Ujú. No la tengo, entonces Te empiezas a actuar. tengo que empezar a actuar. Y voy modificando. Y a pesar de que yo tengo una tendencia de que no me gusta equivocarme, no soy una persona perfeccionista. Por eso a veces cuando me salen en los test de personalidad que soy perfeccionista, yo me llamo la perfeccionista latina, porque no... Pero creo que el darme cuenta de que en un momento en mi carrera no hacía las cosas porque tengo que tener el plan perfecto, porque eso es lo que me están pidiendo en la oficina, me hizo darme cuenta que así no me estaba moviendo, me estaba paralizando. Y que yo tenía que como más bien tomar la ventaja de que soy una persona que actúa. Hago las cosas. Entonces eso es lo... Imposible no preguntarte algo, una pregunta que hacías mucho. Tú tiendes a terminar los podcasts con una frase de tu papá con la que identificas al entrevistado. ¿Cuál frase de tu papá? Obviamente muchas de sus frases te identificas con ellas, pero ¿cuál crees que en este momento resuena más en tu vida o en tu podcast o en las cosas que quieres hacer? Yo siempre utilizaba una frase de mi papá mal utilizada, pero que era tocar la puerta no es entrar, pero esa no es realmente la frase es un poquito vulgar. Hay una frase que es un poquito vulgar, que es el que no llora no mama. Uh-huh. Y para mí esa ha sido un poco la filosofía de mi papá. Es como que el que no chuta gol no mete gol. Entonces el que no hace no logra. Ese es un poco lo que aprendí yo de mi papá. Mi papá siempre decía, el no siempre lo tienes. Entonces pregunta. Lo peor que te puede pasar es que tenga un quizás. Uh-huh. Pero el no ya es el baseline. O sea, ya ahí está, ya lo tienes. Entonces como que hay que intentar. En vista quizás a en algún momento celebrar el 150 o el 200, ¿qué mensaje tienes? ¿Qué cosas te gustaría que ellos escucharan de ti? Bueno, primero, gracias por escucharme. El tiempo es valioso. Hay 800,000 podcasts, 800,000 cuentas de Instagram y hay un grupo de ustedes que siempre me escuchan, me escriben, me dicen cuando un episodio les gustó, me dicen cuando algo no les gustó o cuando alguien los dejó más o menos así. Entonces agradezco ese tiempo y esa comunicación conmigo y me gustaría seguir dándoles las entrevistas que buscan y también escuchar de ustedes qué quieren escuchar más. Y de hecho eso trato siempre, que cuando me dicen quisiera saber de un tema, buscar a esa persona. Pero sobre todo gracias, porque, o sea, no te tienen que escuchar. Muy bien, en esa nota de gratitud terminamos el podcast. Gracias. Muchas gracias. Este episodio ha sido editado y producido por Cambia, una agencia de mercadeo especializada en contenidos digitales.